un tema muy hermoso que platicamos ayer y se titula ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Versículo de Memorias 19, Lucas 19:10, que nos da la respuesta a la pregunta del tema. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús a morir en una cruz? Vino para que mejoremos como personas y seamos más felices, para que paguemos nuestras deudas y vivamos nuestros sueños, para que triunfemos en la vida y seamos gente exitosa. Aunque todas estas cosas pueden ser buenas, no son la razón principal por la que vino Cristo. Cuando miramos el Evangelio de esta manera, no lo miramos correctamente, lo reducimos a un mensaje positivista de obtención de beneficios y deseos personales, como si el objetivo de Dios fuera el de mejorar nuestra vida caída o hermosear nuestro viejo hombre. Bueno, yo creo que es importante que podamos responder esta pregunta a cabalidad. ¿Por qué vino Jesús? Y la respuesta que nosotros tengamos a esta pregunta va a definir mucho de cómo vamos a vivir y va a definir mucho de cómo vamos a discipular, cómo vamos a predicar, cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo vamos a formar a nuestros discípulos. Y bueno, en los últimos años hemos visto el resurgir del evangelio que yo llamo el evangelio del bienestar. Un evangelio que predica las promesas y las bendiciones de Dios, lo cual es 100% bíblico, pero muchas veces omite la responsabilidad humana de arrepentirse y obedecer. Un evangelio que nos presenta a un Dios completamente eh, inclusivo, tolerante, Dios nos ama, no importa lo que hiciste anoche, eh, tu padre desea lo mejor para ti, Dios quiere que seas feliz. Y bueno, un evangelio tan positivo que ahora ya no se tocan otros temas como el pecado, el infierno, el regreso de Cristo, eh, maldiciones y bendiciones. Bueno, ya, ahora todo es hermoso, todo es, la gracia de Dios lo cubre todo. Y bueno, es el evangelio del bienestar. Dios quiere que estés bien, Dios quiere que seas feliz. Este es tu año. Eh, Veo puertas abiertas alrededor de ti. Eh, Cosas grandes tiene Dios para ti. Y bueno, esa parafernalia de ese mensaje positivista, ¿no? Que a veces queda ahí en una nube y no logra aterrizar a la vida cotidiana del creyente. Este mensaje positivista, eh, si no tenemos el cuidado, podemos reducir el evangelio a un mensaje de superación personal, a un mensaje de cumplir nuestros sueños. Dios quiere cumplir nuestros sueños. He escuchado mucho eso últimamente. Dios quiere cumplir tus sueños. Sueña en grande. Y bueno, pudiera, esto pudiera parecer algo inofensivo, pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros predicamos de esta manera y la gente en su vida cotidiana no ven lo que nosotros les decimos que deberían de ver, viene una frustración. Me dijeron que mi matrimonio se iba a restaurar si yo venía a Jesús y no pasó. Me dijeron que mi ser querido iba a sanar si yo venía a Jesús y no pasó, falleció. Eh, Me dijeron que si yo diezmaba, Dios me iba a enriquecer y no pasó. Y ese tipo de cosas. Porque
no existe la magia en el reino de Dios. Existen principios, existen fundamentos, cimientos, mandamientos, lineamientos dados por Dios para que nosotros aprendamos a caminar en esos mandamientos, en esos lineamientos. Y entonces podamos conocer a Dios. Entonces hoy vamos a aprender cuál es la esencia. Claro, no estoy diciendo que Dios no quiere bendecirnos. Por supuesto que quiere bendecirnos. No estoy diciendo que Dios no quiera prosperarnos o no quiera colmarnos de bienes o no quiera sanarnos. Tampoco decirnos al otro extremo y que las sanidades ahora no son de Dios, cosas de ese tipo. No, por supuesto. ¿Cuál es el problema? El problema es que no llegamos al centro del evangelio y tenemos que responder esta pregunta. Y sabremos que sí, hay sanidad, restauración, hay grandes posibilidades de que un matrimonio sea restaurado si vienen a los pies de Jesús. Y cuando una persona está enferma, tenemos que orar para que el Señor lo sane y Dios puede sanarlo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta tan importante? ¿Vino Jesús para que tengamos vidas lindas? ¿Vino Jesús para que seamos felices? ¿Para que cumplamos nuestros sueños? ¿Para que tengamos abundancia y prosperidad? Nuevamente, aunque todas esas cosas son parte de la voluntad de Dios, no es la razón principal por la que Jesús vino a la cruz. Entonces, vamos al punto número 1, según Lucas 19:10, que es el verso de memoria. ¿Por qué vino Jesús a morir a la cruz? Bueno, aquí está la respuesta. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está la respuesta. Está muy directa, muy explícita. Oh, perdón. La respuesta. Ponerla. No, no es este. Ok. Punto número 2. Según el mismo verso, ¿qué es buscar? ¿Qué es salvar? ¿Qué es lo que se había perdido? Ok. Aquí vemos nos está haciendo tres preguntas. ¿Qué es buscar? ¿Qué es salvar? ¿Y qué es lo que se había perdido? Ok. Las palabras originales en griego que vienen en este pasaje para buscar es la palabra seteo, que significa procurar, alcanzar, buscar, como cuando se nos cae una moneda a una alcantarilla. Entonces, aquí no estamos hablando de buscar en el sentido de que se me perdió algo, no sé dónde lo dejé, eh, cuando extraviamos las llaves, estamos buscando, movemos la ropa, buscamos en la cocina, en todos lados. No. El sentido de seteo, la palabra buscar, es como rescatar, es como algo que sabemos dónde está, pero no lo podemos alcanzar. Como una moneda que se nos caiga a una alcantarilla, la podemos ver, o que se nos caiga el celular. Decía yo ayer, se nos cae el celular en un baño público, a la taza, y bueno, ni modo, tenemos que meter la mano para buscarlo. Ese es el sentido de seteo, alcanzar, buscar, alcanzar, extendernos, procurar. Eso es lo que significa buscar. Ok, la segunda palabra es la palabra, a ver, permítame un segundito. Aquí, ok. La segunda palabra es la palabra soso, salvar. Significa salvar, sanar, liberar, rescatar, poner a salvo algo que no se puede salvar solo. Sí, soso es la palabra que va a englobar toda la redención. Salvar, sanar, redimir, restaurar, todo significa soso. Pero el sentido principal de soso es que
se va a salvar algo que no puede salvarse por sí mismo. Es un rescate, usted está en medio del mar, no hay nadie que le pueda salvar, y entonces hay tiburones alrededor de usted y usted no puede salvarse jalándose del cabello usted mismo. Usted no puede salvarse a sí mismo. Y entonces sozo es salvación implicando la intervención de un tercero. ¿Ok? Eso significa salvar. Y número 3, vamos a ver, perdido. Apolumi, que significa destruido, corrompido, algo que ha sucumbido, que está arruinado, que está perdido. Entonces aquí tenemos los tres incisos. Tenemos los tres incisos según el mismo verso, Lucas 19:10, que es el verso de memoria, que dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que es buscar, es alcanzar, procurar, eh, ensuciarse las manos, si es posible, para rescatar algo, que es buscar, que es salvar. Salvar es salvar algo que no puede salvarse a sí mismo, rescatar algo que no puede rescatarse a sí mismo, redimir, restaurar. ¿Y qué es lo que se había perdido? El hombre. El hombre es lo que se había perdido. Obviamente ese es el bien más valioso. El hombre es lo que se había perdido. Usted y yo nos habíamos perdido. No había ninguna posibilidad de rescate para nosotros, ninguna posibilidad de salvación. Y es lo que enseña esta famosa doctrina de la depravación total que los reformadores, Lutero, Calvino, todos ellos predicaron mucho. Dice, no existe ninguna posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Jesús vino porque el infierno es real y nuestra probabilidad de ir allá era del 100%. Jesús vino porque al separarnos de Dios nos volvimos esclavos del pecado y no hay manera humana de cambiar eso. ¿De qué sirve el hombre ser bendecido? ¿De qué le sirve al hombre ser bendecido y prosperado si está completamente perdido? ¿Qué dice esta doctrina? ¿Qué dice esta doctrina de la depravación total? ¿Qué dice esta doctrina de la depravación total? Que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre está completamente perdido, corrompido, extraviado. El hombre, cuando se separó de Dios, su espíritu murió. El espíritu es el lugar donde nos conectamos con Dios. Y entonces el espíritu quedó completamente en tinieblas y sucumbimos. No podemos producir por nosotros mismos, Juan capítulo 15 lo enseña, no podemos producir por nosotros mismos otra cosa que no sea pecado y vanagloria. El pámpano no puede dar fruto por sí mismo. Separados de mí, nada podéis hacer. No podemos producir por nosotros mismos nada que no sea pecado y vanagloria. Necesitamos ser restaurados, redimidos, salvados en nuestro interior, un cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza va a definir nuestro margen de libertad. El hombre es libre, sí, pero dentro de su propia naturaleza. El hombre no puede elegir a Dios. El hombre no puede venir a Cristo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Usted no puede venir a Cristo de sí mismo, de su propia iniciativa. Nunca va a buscar a Dios. No puede. Ninguno puede. No se puede venir a mí si el Padre no le trajere. Claro, hay libertad dentro de la propia naturaleza, pero no esa naturaleza, la naturaleza pecaminosa, no le permite al hombre buscar a Dios. Es como el perro. El perro es libre
dentro de su propia naturaleza para hacer cosas de perro, pero el perro no puede hablar, no puede sumar 2 más 2, no puede eh, conjugar verbos. No, el perro es libre dentro del marco de su propia naturaleza. También el ser humano. Por eso decimos, antes del pecado, el hombre podía no pecar. El hombre era libre, su margen de libertad era tan amplio que el hombre podía no pecar, podía entrar en comunión con Dios, podía elegir a Dios antes del pecado. Después del pecado, el hombre ya no puede no pecar, queda confinado a una naturaleza pecaminosa y él es libre dentro de ese confinamiento. La mosca, si a una mosca le pones una flor y un bote de basura con comida podrida, la mosca va a elegir la basura. Y si tú tomas la mosca y la llevas a la flor, la mosca rechaza la flor y se va a la basura. Dentro de su libre albedrío, la mosca siempre va a escoger distintos tipos de basura, pero nunca va a escoger la flor, que en esta metáfora equivaldría a Cristo. ¿Que necesita la mosca? Un cambio de naturaleza. Necesita la mosca ser influenciada, lo que John Wesley llamó la gracia preveniente, es decir, la gracia de Dios influenciando el corazón del hombre internamente y la prédica del evangelio externamente. Ambas gracias se conjugan para llevar al hombre a Cristo y pueda ser salvo. Y entonces se da el cambio de naturaleza y ahora la mosca se vuelve abeja y ahora la abeja quiere la flor, ya cambió su naturaleza, ahora quiere la flor, pero si la oveja no cambia su mente de mosca, aunque sea abeja, va a querer siempre ir a la basura. Así que esta doctrina hay que desempolvarla. Nos habla mucho, Romanos capítulo 3 nos habla, no hay justo ni un 1, 3:10, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Y aquí es donde viene el problema con la prédica del Evangelio, queriendo embellecer la carne, queriendo reparar al hombre viejo, educar la naturaleza pecaminosa, religiosar la naturaleza caída del hombre. No, no es por allá, no es por allá. Entonces necesitamos eh, este cambio de naturaleza. Entonces lo que yo le decía rápidamente para no dejarlo al aire es que antes del pecado el hombre podía no pecar, antes de la caída. Después de la caída el hombre no puede no pecar. Es libre dentro del marco de su naturaleza pecaminosa. Cuando el hombre recibe a Cristo, nuevamente ahora el hombre puede no pecar. Usted ya tiene libertad. Usted ya tiene libertad. Ya puede no pecar. Puede pecar, puede pecar, es una decisión suya, pero ya puede no pecar. Y cuando resucitemos, el hombre no podrá pecar. Gloria a Dios. Anhelamos nuestro cuerpo glorificado. Anhelamos nuestra morada celestial. Anhelamos el tabernáculo no hecho de manos. Nuestro cuerpo glorificado en el cual no tendremos ningún deseo de pecar. José Acosta comenta, hay que ser muy claros cuando hablamos de la palabra, la Biblia, para no confundir a los que todavía no conocen. Por eso es importante que el discipulado, que no a muchos les gusta ser corregidos, la salvación es el objetivo del Padre a través de Jesús. Amén.
Entonces, ¿de qué sirve, como dice la última línea, de qué sirve al hombre ser bendecido y prosperado si está completamente perdido? Nos damos cuenta que a Dios no le interesa tanto bendecir al hombre, prosperar al hombre. Si está perdido, ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. ¿Por qué tuvo Jesús compasión de la gente en Mateo 9, 35 y 36? Vamos a leerlo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El verso 35 es el resumen del ministerio de Jesús, los primeros meses del ministerio de Jesús. Así que estamos acá, Mateo está resumiendo tal vez más de 6 meses de ministerio, ¿ok? Perdón. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muy bien. Entonces vamos a la respuesta. ¿Por qué tuvo Jesús compasión de la gente en Mateo 9, 35 y 36? Vamos a leer el texto y luego contestamos la pregunta. ¿Por qué tuvo compasión de ellos y los sanó a todos? ¿No estaban ya felices y contentos? ¿Por qué porque Cristo no vino a suplir necesidades temporales? Ellos estaban siendo suplidos, sí, pero luego que regresarían a sus casas y seguirían viviendo a tientas. Aunque sanos en sus cuerpos, seguían siendo incapaces de conocer a Dios y caminar con Él. Por eso tuvo compasión de ellos. Entonces, la respuesta del punto número 3, ¿por qué tuvo compasión? Porque porque eran incapaces de conocer a Dios y caminar con Él. Estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y acá es donde viene el punto, por eso titulé la prédica de ayer, el conflicto de Jesús. Porque Jesús está sanando enfermos, está echando fuera demonios, está liberando a la gente y a todos los está sanando, pero el objetivo central por el cual vino Cristo no se está cumpliendo. Es como si Cristo solamente estaba supliendo necesidades temporales en la gente. Es como si hagamos una fila en la iglesia y le digamos a Jesús, Jesús, yo quiero, no sé, tener, que suba mi salario. Y Jesús, ora por mí para que yo tenga mi casa. Jesús, ora por mí para que yo encuentre a la mujer de mi vida o al hombre de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos necesidades temporales y hasta este punto Jesús se da cuenta que no se está cumpliendo el objetivo central por el que vino porque está supliendo necesidades eh, en la gente. Claro, la gente está feliz, la gente está regresando gozosa a su casa, los paralíticos están caminando, los ciegos están viendo, los mudos están hablando, pero Jesús, a pesar de que hay gozo, a pesar de que hay una gran alegría, Jesús tiene compasión. ¿Por qué? Porque lo principal no se está cumpliendo. Ellos están siendo sanados, sí, están siendo suplidos, sí, su vida está mejorando, sí, pero regresarían a sus casas a seguir viviendo a tientas. Volverían nuevamente a vivir a prueba y error, a golpe y porrazo. Y Jesús sabía que aunque Él estaba bendiciendo gran parte de sus vidas, estaba sanando sus cuerpos físicos, ellos todavía no conocerían al Padre, no caminarían con el Padre. Todavía ellos no podrían entrar en una comunión directa con Dios, con el Padre. Esa es la razón por la que a pesar de que Jesús está sanándolos a todos, está liberándolos a todos, lo más importante
que es la recuperación del corazón del hombre, para que el hombre regrese a la comunión perdida, para que el hombre regrese al paraíso, a la amistad que se rompió en el paraíso, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo y tampoco puede cumplirse con una oración. Tampoco puede cumplirse. Voy a orar para que tú tengas una relación personal con el Padre. No, es un día a día. Es un aprender a caminar en nuevos principios, en la palabra. Es una nueva forma de vivir. Y entonces Jesús, sabiendo que eso llevaría un proceso, siente compasión porque no había quien los ayude. No había quien los tome de la mano y los lleve paso a paso en procesos de obediencia, de conocimiento. Estaba él solo, solamente estaba él. Tal vez en su corazón él quería correr a una persona y ayudar a esa persona y estar con esa persona 6 meses, un año, para ayudarle a conocer al Padre. Pero es imposible. Jesús tiene un conflicto en su corazón. Él no podía hacer eso. Él estaba solo. Y entonces Jesús exclama esta frase: a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Y está hablando de una impotencia que el Dios humanado, encerrado en un cuerpo humano, sabía que no podía hacer mucho, que no tenía la respuesta. Por eso él sube al monte a orar para buscar la respuesta. Pero esto lo voy a enseñar en el seminario. Ahora vamos a ponernos en el tema. Así que, ¿por qué tiene Jesús compasión de la gente? Porque están desamparados y dispersos, aunque sanados, aunque suplidos, aunque bendecidos. Y no es muy diferente en la iglesia de hoy. Uno va al culto el domingo, ayer repartimos Biblias, la gente se va contenta a la casa, escucha una buena prédica, pero ¿luego qué? ¿Luego qué? Es el punto. Derivado de esto, ¿cuál cree que es el objetivo central del Evangelio? Vamos a leer el texto y luego lo contestamos. Dios desea que volvamos a Él de todo corazón y aprendamos a caminar con Él como lo hizo el primer hombre antes del pecado. No podemos reducir el Evangelio a un mensaje de superación personal o cumplimiento de sueños. Claro que Dios desea bendecirnos, pero lo principal es que le conozcamos. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Conocer a Dios y caminar con Él. Conocer a Dios y caminar con Él. Conocer a Dios y caminar con Él. Para esto vino Jesús. Jesús fue a la cruz para que a través de su muerte los pecados puedan ser perdonados y el hombre pueda volver a Dios y el hombre pueda conocer a Dios y aprender a caminar con Él. En este punto del ministerio de Jesús, esto no se está cumpliendo. Si están sanando, si están siendo bendecidos. Por lo tanto, el Evangelio no se limita a repartición de bendiciones, cumplimiento de sueños o deseos de las personas. No, el mensaje central del Evangelio, y si lo perdemos de vista vamos a errar, es conocer a Dios y aprender a caminar con Él. Es decir, salvación y discipulado. Lo resumimos en esas dos frases. Salvación y discipulado. Punto número 5, que dijo Jesús a sus discípulos en el verso 37. Entonces
dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esta es la respuesta, podemos ponerla textual. A la verdad, la mies es mucha, pero más los obreros pocos. De hecho, solamente era él en ese momento. La mies es la cosecha del fruto maduro. Escuche esto. Esto quiere decir que la gente ya está lista para recibir salvación. El Espíritu Santo ya ha trabajado en ellos en lo secreto, pero falta que alguien les transmita el mensaje correcto. ¿Qué significa la mies? La mies es la cosecha del fruto maduro, lo cual indica que Dios ya trabajó en el ámbito espiritual. Recuerde el concepto de la gracia preveniente. La gracia preveniente es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, influenciando el corazón del hombre. Pero el hombre por sí solo, aunque sea influenciado por el Espíritu Santo, no puede venir a Cristo. Necesita una ayuda externa. Hay una influencia interna, pero también hay una influencia externa. ¿Cuál es esa influencia externa? La prédica del Evangelio. La prédica del Evangelio. Dios ya está trabajando en su familia. Dios ya está trabajando en todos. Esa es la mies. La mies es la cosecha del fruto maduro. Pero el problema es que los obreros son pocos. Ese es el problema. Entonces, aunque hay gente ya lista para recibir salvación, no hay quien les predique, no hay quien les diga cómo. Ese es el problema. La gente que usted menos se espera ya está lista para recibir salvación. Punto número 6. Si la gente ya está lista para recibir el Evangelio, ¿qué es lo que hace falta? Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la respuesta? Si la gente ya está lista para recibir el Evangelio, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? Obreros. Obreros. Es lo que hace falta. No es suficiente predicar a las multitudes. No es suficiente suplir necesidades temporales. No es suficiente asistir a la iglesia y cantar cantos hermosos. Jesús supo que lo más importante no se estaba cumpliendo y que para lograrlo era necesario tomar de la mano a cada persona que venía a él y guiarles paso a paso en el conocimiento de Dios. Y para que eso sucediera, era necesaria una inmensa red de obreros que entren a la mies y cosechen el fruto maduro. ¿Se da cuenta de la importancia? ¿Se da cuenta de la importancia de lo que vamos a hacer este fin de semana en el seminario de líderes celulares? ¿Qué estamos haciendo? Obreros. Estamos capacitando obreros. ¿A qué nos dedicamos? Ganamos a los perdidos, discipulamos a los ganados y enviamos a los discipulados. Nos dedicamos a enviar obreros a la mies. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué vino Jesús? No vino a suplir necesidades temporales. Él lo va a hacer, gloria a Dios. No vino a sanarnos, Él lo va a hacer, gloria a Dios. No vino a prosperarnos, pero Él lo va a hacer, gloria a Dios. No a eso vino Jesús. Vino a salvar lo que se había perdido.
para que cada persona que llegue a Cristo pueda conocerle y pueda aprender a caminar con Él, necesita obrero, un líder de célula que lo vaya guiando. Esa es la importancia de la mies. Y podemos nosotros aportar para esto. Hoy entró un pensamiento en mí, quiero compartírselo aquí en corto. Hoy me llegó un pensamiento y todavía tengo que darle vueltas a ver si es del Señor. ¿Por qué no ha llegado Jesús? ¿Por qué no ha regresado? ¿Por qué no ha regresado Jesús? Ya pasaron casi 2000 años desde su muerte en la cruz, desde que Él se fue. Tal vez no es Él el que se está demorando. Tal vez no es Él el que está esperando. Tal vez somos nosotros que no estamos haciendo la obra. Porque claramente dice Mateo 24:14 que será predicado el evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido Jesús por segunda vez? Tal vez no estamos haciendo la obra. Estamos pensando que el Padre está demorando, pero tal vez el Padre solo está esperándonos a nosotros. Se lo paso al costo, es un pensamiento que me llegó hoy y necesitamos predicar el Evangelio. Cerramos con el recuadro de la derecha, cárcel embellecida. Mejoremos su estancia en la cárcel. Pongamos flores en los barrotes, cuadros de paisajes en las paredes, un aromatizante de lavanda, una pizarra nueva para marcar sus días y un hermoso ropero para sus uniformes de rayas. ¿Es ese el Evangelio de Jesús? Claro que no, ¿verdad? El embellecimiento de nuestra vida caída, de eso trata el Evangelio de Jesús, de mejorar nuestra presente vida caída. ¿Ese es el objetivo? No. El ofrecimiento de una vida mejor aquí en la tierra, no. El Evangelio es la invitación de Dios de reconectarnos con Él, salir de los estándares de este mundo y retomar lo que se perdió en el paraíso, conocerle personalmente y aprender a caminar con Él cada día. Y en esa relación llegar a ser santos, como Él es santo, y convertirnos en el reflejo de su gloria y cumplir nuestro llamado. Y cuando hayamos acabado nuestra obra, entremos a su presencia y estemos para siempre con Él. Esta es la razón por la que vino Jesús a morir en la cruz. Si lo entendemos, nuestra prédica del Evangelio será correcta. Lucas 19:10, que es el verso de memoria, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos decimos amén? Vamos entonces a vivir en el centro del Evangelio y vamos a guiar a otros a hacerlo. Yo espero que este viernes gente venga para ser preparada, que podamos capacitar a los discípulos que han terminado nivel 3. En nuestra iglesia le vamos a empujar. Si alguien no quiere trabajar, está en la iglesia incorrecta. Si alguien no quiere servir a Dios, no quiere ser discípulos, está en la iglesia equivocada. Nosotros le vamos a empujar. ¿Por qué? Porque hemos entendido el Evangelio, el plan de Dios. Y no vamos a quitar el dedo del renglón. Así que les espero, los que ya fueron, vamos a transmitir el seminario en Facebook Live, los que ya fueron,
Le invito a que se conecte y que reciba también las enseñanzas para refrescar los conceptos y seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Gracias te damos, Padre, bendecimos esta palabra. Sabemos que, Padre, es grande lo que tú has preparado para nuestra generación. Queremos entrar en tus labores, queremos capacitarnos, prepararnos para cumplir el objetivo central por el que vino Jesús. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos que están haciendo discípulos, que están guiando gente, Padre. Es una bendición tremenda estar aquí con ellos. Los pongo en tus manos y te doy gracias por sus vidas, Padre. Bendigo esta reunión y bendecimos el seminario de líderes celulares que va a empezar el viernes. Padre, sabemos que va a ser de tremenda bendición y declaramos tu manto, Padre, sobre este fin de semana y el próximo sábado también. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias por estar conectados a esta hora conmigo de estudio. Que la palabra de Dios halle cabida en su corazón y que también pueda usted ministrar a sus discípulos este mensaje. Les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Gracias Gaby Núñez por tus comentarios y nos vemos pronto y Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos y buenas noches. Amén.